Shalom, muy buenas noches para todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast soyhebreo.fm, este espacio en el cual tratamos de abordar temas más allá de la Torá, pero relacionados siempre con la Torá, con la nación de Israel y con la actualidad de la humanidad. En esta noche, en este día, en esta tarde, dependiendo cuándo nos escuche, tenemos una invitada muy especial, una invitada que hace parte de nuestra comunidad Centro de Estudios Hebreos Teruá hace un poco más de 8 años. Su nombre es Jessica Vázquez, y ella nos viene a acompañar hoy para hablar de una temática muy interesante y es el auge, el surgimiento y el impacto que ha tenido el socialismo en el mundo actual, en la educación, en la economía, en la cultura. Vamos a estar abordando este tema y relacionándolo siempre con el tema de la Torá, con los valores hebreos y con la importancia de reconocer cómo estas ideologías se han mezclado lentamente con las ideas de la Torá, tergiversándola y llevando a nuestra nación por un camino que no es correcto. Un camino en el cual se encontrará directamente con la perdición, ya que estas ideas lamentablemente perjudican grandemente a los seres humanos. Por eso le damos la bienvenida esta noche a nuestra hermana Jessica Vázquez. Buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches y buenas noches, días o tardes, pues para quienes posteriormente vayan a escuchar este podcast. Darte las gracias pues por invitarme a este espacio y hablar, sí, efectivamente, como tú lo has mencionado, este tema que es bien interesante, pero además bien importante, ¿no? A la luz de pues lo que somos nosotros como pueblo hebreo. Muy bien, recordemos que este podcast soyhebreo.fm lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube Centro de Estudios Hebreos Teruá. También lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram Centro de Estudios Hebreos Teruá y en nuestro canal de Facebook Centro de Estudios Hebreos Teruá. Muy bien, vamos a hablar entonces esta noche del socialismo. Primero que todo, basta aclarar que el socialismo es una idea que abarca no solamente lo político y lo económico, sino también lo social, lo cultural. Y es allí donde tenemos que entrar nosotros a revisar qué impacto ha tenido esto en la cultura, en la sociedad, y cómo nos ha afectado o cómo nos puede llegar a afectar a nosotros como hebreos esta ideología. Así que, Jessica, como para entrar un poquito en el tema, ¿qué crees tú o cuál puede ser más bien el impacto que ha tenido la propaganda socialista en el desarrollo de la vida actualmente? Bueno, es una pregunta bien interesante. Yo la voy a responder iniciando con esta premisa y es que el sistema de propagandas, digamos, es propiamente la esencia del socialismo, es decir, el socialismo no vive sin la propaganda, ¿sí? Y es una de las formas, casi que la única forma en cómo este sistema ideológico, que como tú muy bien ya lo contextualizas, ha permeado y ha penetrado todas las esferas de la vida social y que por ende pues es la forma, digamos, actual en que permanece esta ideología dentro de nosotros de manera muy sutil pero muy fuerte y digamos que indistinto a esas formas que a veces nos plantean como que existían, ¿cierto? Vamos a suponer en ejemplos. Todos creemos que el socialismo se queda por allá en la Unión Soviética, ¿cierto? Y que tras la caída del muro de Berlín pues ya no existe, pero que efectivamente sí hay un auge de esas ideas a través de este sistema propagandístico, ¿sí? Digamos que aquí hay unas cosas importantes de entender del comunismo. Primero que del socialismo. Primero es que a través de este sistema propagandístico o este sistema de propagandas, ellos siempre buscan a través del control de masas vender una imagen y esa imagen siempre está basada en que otros crean respecto a lo que ellos dicen, más no a lo que ellos hacen. Es decir, digamos que la búsqueda de este sistema siempre va a estar basada en lo que yo considero un principio fundamental y es crear una realidad alterna a la realidad y empezar a construir y a defender esta realidad inventada en paralelo con un otro que va a ser un enemigo, ¿cierto? Entonces siempre va a haber alguien que es el opositor a, y bueno, esto digamos que pues con las ideas que aquí todavía sobreviven.
y que apoyan esto, ¿cierto? El marxismo, bueno, la lucha de clases sociales, siempre va a haber alguien que nos domina y alguien dominado, entonces esa construcción de esa realidad alterna, pues hace que efectivamente se empiece a dominar un escenario y que a través de esa dominación del escenario, pues empiece a implementarse, digamos, esta idea socialista. Mira que hay algo bien interesante con un señor que se llama Paul Goebbels, no me corrige si es bien la pronunciación, y él era pues el que dirigía el Ministerio de Educación Popular y Propaganda de Hitler. Y él dice algo bien interesante y es respecto a la forma en cómo se tiene que llevar la ideología socialista. Él al menos plantea unas 11 premisas en cómo se tiene que hacer esta forma de la propaganda, ¿cierto? Porque la única forma de perpetuar la ideología es a través de poder llegarle a todas las personas indistinta de su condición intelectual. Y ahí hay tres premisas que yo quiero como rescatar que me parecen interesantes y es primero justamente basar esos principios propagandísticos en la simplificación del único enemigo, que es lo que yo estaba diciendo previamente. Y mira que si yo, y lo analizamos en el contexto, y voy a poner un ejemplo del contexto colombiano, y es cómo se nos ha construido a nosotros una idea, ¿cierto?, de que hay un otro que siempre tiene la culpa y la responsabilidad de todo. Si lo llevo al plano político, por ejemplo, pues va a ser todo lo del uribismo y la derecha versus lo que no es eso. Si yo lo llevo al plano, por ejemplo, de los roles entre hombre y mujer, entonces está el hombre que representa el sistema heteronormativo patriarcado versus la mujer que es la víctima. Es decir, siempre hay en cada uno de estos escenarios de la vida social una construcción de el otro enemigo y único responsable de todos los errores que podemos de este lado, llamémoslo socialismo, cometer. Y hay otro principio bien interesante que quiero resaltar y es esa propaganda siempre que se vende de odio, ¿cierto? Y de que hay alguien de supremacía respecto a otro. Y eso es importante analizarlo en nuestro contexto, especialmente latinoamericano, que nosotros tenemos unas particularidades culturales que han posibilitado justamente la permanencia de este discurso. Por ejemplo, escenarios de conflictos internos, escenarios de, pues hay multietnias, digamos, es decir, es un continente con bastantes diferencias étnicas y culturales y que han posibilitado que esas mismas diferencias se tomen en el discurso del socialismo como aquí hay unos oprimidos, ¿cierto? Aquí hay unos desfavorecidos y arriba hay otro que nos oprime, llamémoslo blanco, Estados Unidos, es decir, y que aquí hay unos desfavorecidos a quienes unas condiciones económicas y políticas los han llevado a esa situación de vulnerabilidad y que hay que sublevarnos, digamos, contra ese poder. Y eso, pues creo que indiscutiblemente es lo que busca el socialismo. Y bueno, también hay otra particularidad, ¿no? Y es la caída del muro de Berlín en 1989, pues posibilita que especialmente en América Latina se mantengan estas condiciones y esta ideología de otras formas muy sutiles y ahí es donde pues se fortalece aún más este proceso propagandístico. Y bien, lo que nos dice Jessica podemos recoger muchísimo para cortar, ¿no? Nos mencionó un personaje clave en esto de la propaganda que es Goebbels, uno de los principales líderes, ¿no?, propagandísticos del régimen nazi, los nazis que eran abiertamente socialistas, ¿no?, nacionalsocialismo, y que su idea de llevar las ideas a la gente del común era muy revolucionaria en su tiempo y era algo impensado, pero hoy en día hemos visto cómo estos movimientos sociales, ¿no?, como tú nos explicabas, para llevar esa diferencia, esa lucha de clases, han tenido que llevar sus ideologías hasta incluso a los colegios, ¿no?, donde nos han vendido la idea a los jóvenes y a los profesores y a los alumnos, la idea de que hay una lucha constante, ya sea entre ricos y pobres, mujeres y hombres, negros y blancos, etcétera, pero el socialismo vive exactamente de eso, ¿no?, de crear una discordia, una enemistad y de eso sacar mucho provecho, ¿no? Es muy importante todo lo que nos mencionaste, por ejemplo, de cómo la propaganda tenía un efecto clave en la gente, los principios que son clave para llevar la propaganda a un mejor nivel y cómo la caída del muro de Berlín y demás llevó estos
movimientos socialistas a adquirir unos nuevos horizontes. Porque si miramos, por ejemplo, en la década del 30, del 40, no apoyaban a los homosexuales, no apoyaban a las lesbianas, no apoyaban a los movimientos minoritarios, pero después del 91 todo cambió y se ha reinventado esta ideología, ¿no? Siendo porosa, en la cual caen muchísimas cosas y termina siendo muy negativa para nosotros, que sabemos muy bien que el Eterno, el Dios de Israel, no trajo a los seres humanos a una guerra constante y a enfrentarnos entre nosotros, sino al contrario, a construir juntos un camino de integración hacia el Creador, ¿no? Es importante que mencionemos eso también. Bien, ahora cuéntanos un poco qué opinas tú, por ejemplo, cómo el socialismo se ha metido en la educación, es decir, ¿qué impacto ha tenido el socialismo en la educación? Ya que tú también te desempeñas en el ámbito educativo y podemos analizar desde ahí el impacto que ha tenido también, por ejemplo, en los movimientos religiosos, porque finalmente los movimientos religiosos son sistemas de educación, ¿no? Entonces, si el socialismo ha logrado entrar a las escuelas, de seguro también ha logrado entrar en la religión. Cuéntanos un poco acerca de qué piensas de esta pregunta. Sí, voy a responderla desde tres aspectos, porque cuando pienso en educación no pienso puntualmente en la educación desde los colegios o desde los escenarios educativos. Aquí pasa algo también particular, ¿cierto? Y hay unos teóricos, por ejemplo, como Freire, que empiezan a proponer en términos teóricos de cómo empezamos a llevar la educación, pero a aislarla de los escenarios propiamente educativos, es decir, instituciones, y cómo empezamos a educar a la gente afuera, en lo popular, y se empiezan, digamos, a insertar estos conceptos como la educación popular. Entonces ahí voy a responder tu pregunta desde tres aspectos, y uno de esos aspectos quiero complementar la pregunta anterior, y es, primero, creo que la dominación total de los escenarios y de la normatividad, digamos, que regula esas libertades educativas a través del sistema del Estado. Una de las primeras y de las intenciones, digamos, del socialismo al insertarse en el sistema estatal es en poder controlar absolutamente todos los sistemas por la vía legal de la sociedad, y ahí está exclusivamente la educación, ¿sí? Como a través del Estado, digamos, se le dice a las instituciones educativas cuáles son los currículos que tienen que dar, cuáles son las temáticas que tienen que dar, y empezar a coartar esas libertades, llamémoslo así, de cátedra que podríamos tener, que deberíamos además tener, pero que están siendo sesgadas y limitadas y moldeadas por un sistema que nos excede, llamado Estado. Es lo primero. Y eso pues pasaría en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo. Lo otro es el sistema educativo propiamente, y yo creo que efectivamente y especialmente la universidad está minada de teoría socialista. Voy a retomar algo que ya dije, especialmente en América Latina pasa algo bien particular, ¿cierto? Y es porque digamos que un escenario, cuando empieza a fortalecerse la Unión Soviética, es un escenario en el que hay un contexto cívico de conflictos y que medianamente es muy permeable y vulnerable a que tome fuerza una idea socialista, y vemos cómo empiezan los primeros proyectos, Cuba, Venezuela, ¿sí? Y en términos académicos, entre los 60 empiezan a resurgir, digamos, unas reconceptualizaciones. Por ejemplo, yo te lo podría decir desde mi carrera, desde el trabajo social. Empiezan a surgir unas reconceptualizaciones teóricas, y es decir, bueno, cómo nosotros en teoría no nos pensamos con unas teorías de afuera, sino nos pensamos con unas teorías de adentro, ¿sí? A veces las llaman, bueno, teorías del sur, por ejemplo. Entonces esas teorías, ¿cierto?, hacen que nosotros, cómo nos leemos como realidad latinoamericana, y eso empieza en el discurso pues de la academia a introducir efectivamente todo este movimiento de socialismo, que es muy fuerte y que es muy difícil arraigar, y especialmente en las carreras de las ciencias sociales y humanas. Creo que ahí hay algo fundamental, porque se empieza también a instrumentalizar las carreras en pro de este proyecto, a lo que pues voy a denominar ese proyecto socialista, que es todavía muy vigente.
Entonces, si tú vas, por ejemplo, a algunas universidades en nuestro contexto colombiano, pues te vas a encontrar que lo primero de la plaza es, por ejemplo, los nombres de los grupos revolucionarios en Colombia, ¿cierto? Las imágenes de XY personajes que se representan dentro de la revolución. Si yo voy, por ejemplo, y miro los currículos académicos, pues están casi todos construidos en base de teorías socialistas y además pareciese que hay un sesgo del conocimiento, ¿no? Como que eso es la verdad absoluta y sobre eso hay que construir absolutamente todo el conocimiento y lo que se opone a eso no es bien recibido porque en teoría no nos representa, es decir, ya se asumió también desde la academia una postura intelectual de lo que es y de lo que no es y pues bueno, creo que en eso no se basa la educación, ¿no? Propiamente. Y lo otro es entender esa palabra que te digo, educación popular, ¿no? Teóricamente Antonio Gramsci, por ejemplo, empieza a introducir unas perspectivas teóricas con esta palabra, por ejemplo, de la hegemonía, ¿cierto? Y es cómo empezamos a construir una lucha de clases sociales, pero ya no desde el que hemos considerado la clase obrera o el proletariado, sino ahora de los que están del otro lado, un poquito más abajo, ¿no? El campesino, es decir, y eso ha hecho, como te decía anteriormente, teóricos como Paulo Freire, por ejemplo, ¿sí? Que empiezan a hablar de eso de la pedagogía popular, cómo llegamos a los territorios y empezamos a decirle a la gente y a que se empieza a leer también desde unas posiciones como oprimidos, ¿cierto? Los han robado, es decir, cómo desde esas lecturas marginales nosotros llegamos a esos contextos a educar y a educar propiamente en ese contexto, valga la redundancia, de revolución. Y allá se ha minado también, ni siquiera en la escuela, allá también ha llegado esta perspectiva socialista, que tú vas y hablas con el vendedor ambulante, ¿cierto? Y tiene medianamente una idea de que nosotros somos oprimidos, ¿cierto? Entonces parece que en el vulgo y en lo popular es como que todos pensamos medianamente igual, y eso es producto pues de este sistema o de este movimiento socialista. Y bueno, podemos concluir lo que tú nos dices hasta acá, que eso ha sido un proceso de años, es decir, este proceso de adecuamiento o de educación, sí, o de recontraeducación, no empezó ayer ni hace 5 años, viene trabajándose desde hace décadas en el seno del socialismo y cómo ellos han logrado meterse no solamente en las escuelas, sino también, como nos menciona Jessica, también en la universidad, que la universidad es un motor de la sociedad porque ahí van a salir los futuros filósofos, los futuros políticos, los futuros economistas. Y si en ese nicho tenemos metido el socialismo, pues obviamente lo que van a llevar a la sociedad años después es socialismo, ¿no? Es un proceso que aquí en Colombia también lo hemos vivido con agrupaciones como FECODE, que han tomado las ideas del socialismo, las han llevado a las aulas de los colegios y tenemos cientos, miles, no sé si millones de adolescentes y jóvenes formados con esas ideas. Pero es aquí entonces donde se pone más interesante nuestra conversación, porque pensemos entonces si este sistema ha crecido, si ha tomado tanta fuerza, si ha definido gobiernos, ha definido revoluciones, la caída de países, el auge de otros, pensemos cómo impacta el socialismo los valores hebreos, es decir, de qué manera yo como hebreo, tú como hebrea y las personas que nos escuchan, que practican la Torá, se ven afectados por los brazos, por los tentáculos del socialismo. ¿Qué opinas tú de eso? Nosotros como hebreos debemos preocuparnos por ese auge, por ese crecimiento desacelerado o más bien acelerado del socialismo. ¿Hay de qué preocuparnos o no hay que preocuparnos? ¿Tú qué opinas? Uy, no, sí, o sea, totalmente creo que nuestra primera preocupación debe ser eso. Creo que lo más anti-Torah y lo más anti preservación de la cultura hebrea es el socialismo indiscutiblemente. Como yo te decía, el socialismo está minado en absolutamente todos los escenarios pues de la vida del ser humano y creo que ataca algo fundamentalmente con una intención, obviamente, y es el tema de lo cultural, es decir, cuando se han metido tanto, ¿cierto?, en la vida de las personas, tanto en la individualidad, que digamos que se creen con el derecho de opinar y de decidir, ¿cierto?, sobre nuestras identidades, sobre la sexualidad de las personas, sobre la economía de las personas, sobre nuestras ideas, porque lo único que creo que
podemos preservar en términos de libertad individual son las ideas, y en el campo de las ideas donde hay un ejercicio, digamos, de dominación psicológica y nos dominan las ideas, pues indiscutiblemente hay algo que se ve primordialmente afectado y es el tema de lo cultural. Y buscar nuestra identidad como nación hebrea dentro de esto es algo bien complejo, pero creo que ahí está el punto de diferencia respecto a otras corrientes, como tú ya también lo decías, otras corrientes, voy a ponerlo entre comillas, religiosas, porque entendemos que la nación hebrea es mucho más que una religión, pero que se han dejado también minar, ¿cierto? Tras este auge del socialismo, camuflado también como en otras cosas, progresismo, por ejemplo, que se han dejado minar y que nosotros ahí tenemos un valor agregado, ¿sí? Y es buscar nuestra identidad, pero que justamente una intención del socialismo es, me meto tanto en la vida de la gente que de alguna manera los masifico tanto, ¿cierto? Los atomizo tanto que todos son tan iguales, que en realidad todos son tan iguales, pero nadie tiene una identidad definida. Entonces, eso es lo primero que hay que poner, creo que sobre la mesa y en riesgo. Lo otro que me cuestiono y es un poquito más una reflexión desde mi quehacer y bueno, uniendo como cosas de la psicología, es que el discurso del socialismo está basado propiamente en un discurso de odio, ¿sí? Y de egocentrismo. Y esto me hace pensar, por ejemplo, cuando hablamos acerca del ego, ¿no? Y la cultura hebrea habla mucho de, bueno, cómo nosotros dominamos el ego o dominamos el satán, ¿cierto? O lo que vamos a llamar nuestra propia concupiscencia. E indiscutiblemente esa ideología basada en estos aspectos de odio hacen que dentro de nosotros se dispare mucho más. Esa es una de mis conclusiones. Se dispare mucho más esto del ego. E indiscutiblemente eso domina absolutamente todos los campos de la acción del ser humano, es decir, cómo me relaciono con otros, ¿cierto? Como la forma, por ejemplo, como yo concibo lo que es la bendición y la maldición, entonces yo tengo o no tengo respecto al otro porque el otro tiene y el otro sí, es decir, hay unas posiciones ideológicas que el socialismo nos ha vendido, pero que automáticamente van en contra de unos principios y los preceptos pues propiamente de la Torá. Y hablando en términos generales, por ejemplo, ataca directamente la familia, ¿sí? Valores como nuestras identidades sexuales, el rol de la mujer y del hombre, tanto dentro de la sociedad como en términos espirituales. Ataca propiamente lo que nosotros hemos defendido y es la propiedad privada y la libertad individual. Aunque somos una nación hebrea, entendemos que, por ejemplo, somos 12 tribus y que nos identificamos de manera diferente y que el crear también nos lleva a construir una identidad propia a través de la Torá. Entonces son, creo que valores y podríamos pues hablar de muchos, ¿no? Creo que en realidad todo lo de la Torá se podría ver en riesgo a través de esta ideología. Yo podría ir concluyendo algo muy interesante, ¿no? Y cómo es el socialismo uno de los escalones o incluso una escalera muy fuerte para la Agenda 2030, ¿no? Esta agenda que busca esa atomización, esa individualización y esa lucha entre hombres, mujeres, blancos, negros, flacos, gordos, esa lucha, ese odio entre los países que ha generado o que va a generar la Agenda 2030, está muy basado en todos esos principios del socialismo, ¿no? Es decir, este podcast prácticamente es una secuencia del anterior donde con otro hermano, con nuestro hermano Nelson, abordábamos la Agenda 2030 y veíamos cómo la Agenda 2030 busca romper la familia, busca romper la propiedad, busca romper la identidad, elementos que la Torá nos define y sin duda alguna, tal vez la Agenda 2030 no, pero el socialismo como sistema de creencia va a ser uno de los pasos gigantescos que va a dar el sistema del anti-Mashiach, ¿no? Formándole o abriéndole paso a ese personaje nefasto en la historia final de la humanidad. Sin embargo, nosotros como hebreos tenemos que estar muy atentos a estas ideologías, a esta manera como nos rompen nuestra identidad, a cómo nos crean una enemistad con personas que ni siquiera conocemos y lo más importante, cómo nos llena todos los días, cómo nos bombardea 24/7 a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y demás de su ideología. La ideología a nivel personal la definiría de una sola manera y es el final de la familia. Eso es lo que busca el socialismo, que la familia termine
y si termina la familia, termina por completo la sociedad. Ahora, para concluir, Jessica, ¿qué nos podríamos tú recomendar como hebreos? ¿Qué hacer ante esta agenda o ante este movimiento llamado el socialismo desde la línea de la cultura hebrea, desde la línea de la Torá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomendarías tú hacer para hacernos fuerte o para hacer un frente a esta agenda socialista actual? Bueno, es creo que una pregunta compleja, ¿no? Porque llegar a definir una única forma de poder hacerle frente a esto es muy difícil, pero yo creo que tenemos que fortalecer varios aspectos y entre ellos empezar a fortalecer la cultura. Y cuando hablo de cultura es empezar propiamente a tener acciones visibles de una manera cultural. Es decir, ¿qué nos identifica a nosotros respecto al otro? Porque digamos que yo lo he concluido de esta manera y es el pueblo de Israel, ¿cierto? Es la cultura hebrea versus todo lo demás. Es decir, somos nosotros versus todo el mundo o todo lo demás afuera, ¿sí? Y eso implica que nosotros empecemos a fortalecernos de manera primeramente individual en términos culturales, pero también empezar en términos ideológicos a filtrar absolutamente todo lo que nosotros vemos, lo que oímos, en el contexto en el que nos movemos. Y ese filtro no tiene que pasar únicamente por el discurso, voy a llamarlo así, doctrinal, ¿sí? Sino que eso lo tengo que transponer en la interpretación y en la práctica al ejercicio de la política, la biología, la ciencia, la educación, porque en el escenario menos esperado, ahí va a aparecer el socialismo porque está. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar y a analizar, creo que todos tenemos medianamente una construcción dentro de nosotros en algún aspecto influenciada por el socialismo. Y lo siguiente que yo podría decir es también invitarnos a fortalecernos y a construirnos como comunidad. Creo que eso es también un fuerte, y tú lo mencionas con algo que es muy importante y es la familia, ¿no? Como la familia se constituye el núcleo de la sociedad. Y cuando la familia se divide y ya no hay familia, porque ahorita cualquier cosa es familia, pues no hay sociedad. Y lo único que puede sostenernos en este aspecto a nosotros de manera cultural es empezar a fortalecer el vínculo y el sentido que tenemos de la comunidad y de la comunidad dentro del pueblo de Israel. Nosotros, la casa de Israel, tenemos todavía un reto, ¿cierto? Mucho mayor que quizás la casa de Judá no lo tiene tanto, y es esa fuerza que tienen como comunidad. Y creo que si nosotros logramos fortalecer esos aspectos, vamos a poder resistir de una mejor manera a no solamente la ideología, sino a toda la fuerza que va a empezar y que empieza ya a hacerse desde todos los escenarios, ¿cierto? Laborales, educativos. Por ejemplo, mira, no sé si viste esta semana que salió la noticia en Canadá, ¿no? Que ya van a multar a los papás con, creo que es algo así como $25,000 más o menos, si se oponen a toda la cátedra que instaurada por el Estado van a dar de teoría queer, ¿no? Y de transexuales y bueno, travestis. Entonces, imagínate al punto, ¿cierto?, que nos van a multar por decir que no estamos de acuerdo que eduquen a nuestros hijos de esa manera. Y fortalecernos allí es fortalecernos como comunidad. Y finalmente, yo creo que cada uno debe buscar unas formas o unas estrategias de hacer frente de manera pública a esto. Si nos quedamos callados y decimos, ay, eso no es con nosotros, no, eso sí es con nosotros, porque ahí está la defensa de nuestros valores, la Torá, y la defensa de nuestra nación que es Israel. Entonces, buscar esa manera de cualquier forma, ¿sí? De usar los medios de comunicación, la familia, el debate, el trabajo, para posicionarnos críticamente, creo que es algunas de las formas que podríamos implementar para salvaguardarnos, ¿no? Identidad, familia, cultura, palabras claves que nos ha dejado este podcast, ¿no? Un podcast en el cual hemos querido abordar la problemática del socialismo desde algunas fuentes, hemos querido también revisar el impacto que ha tenido el socialismo y la propaganda socialista en la vida actual del ser humano. Y algo que queda claro, pienso yo, de todo esto es, miren ustedes, el daño terrible que le hace esta ideología a nosotros los creyentes de la Torá. No solamente porque rompe nuestra identidad, sino también porque rompe la identidad de la nación de Israel. Rompe los principios básicos
de la Torá, y si nos ponemos de pronto un poco más quisquillosos, como decía Jessica, rompe incluso con la biología básica, ¿no? Esa lucha de que los hombres y las mujeres son iguales, no son iguales, que son lo mismo, no son lo mismo. Son unas discusiones realmente que van en contra incluso hasta de la biología. Sin embargo, la ideología mañana va a seguir ahí, la ideología mañana va a seguir estando al acecho de nosotros. Creo, comparto mucho lo que tú dices, y es que cada uno tiene que diseñar las estrategias para aislarse de la influencia de esta nefasta idea, ¿no? Y bueno, queremos entonces que nos des tu conclusión. ¿Qué concluirías tú de este espacio donde abordamos un poco el socialismo? Bueno, no, indiscutiblemente, pues primero agradecerte por invitarme a este espacio y reiterar nuevamente la importancia de entender esta ideología, ¿sí? Siempre, como tú lo introducías adecuadamente, siempre pensamos que hablar de ideologías es ponerlo únicamente en el escenario político y creo que hay que sacarlo de ahí, ¿cierto? Porque el escenario político medianamente ya está conquistado. Y nosotros creemos, y esto es muy importante, yo lo transmito también en mi trabajo, y es que lo que es políticamente correcto no significa que ética o moralmente sea correcto. Y es ahí donde nosotros entendemos la supremacía de la Torah y entendemos que ética y moralmente nuestros principios y nuestros valores son superiores a cualquier política, ¿cierto? A cualquier legislación. Y desde allí creo que nosotros tenemos una base muy fuerte y muy sólida para entender algo que también Mashiach nos lo decía, ¿no? Y nosotros somos la luz del mundo. Y ser la luz del mundo implica eso, enfrentarnos a y llevar efectivamente la luz, y nosotros tenemos mucho fundamentos, muchísima información, muchísimas bases, ¿cierto? De cómo podemos ser la luz del mundo y cómo podríamos combatir hasta el punto en que el creador también nos lo permita, ¿no? Porque quizás esto sea un poco más difícil más adelante. Pero cómo también vamos a delegar esto a nuestros hijos, por ejemplo, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, cómo les vamos a fortalecer y enseñar a enfrentarse a esto que ya es casi, pues digamos que latente, ¿no? En el colegio ellos ya van a encontrar a amigos de 5 o 6 años que se consideran que son de otro género o de otro sexo, ¿sí? Entonces creo que esa es una de las conclusiones a las que yo podría llegar, y es empezar a defender lo ético y lo moral por encima de las posiciones políticas, porque eso efectivamente no nos define. Muy bien, la lucha ya empezó, ya está corriendo esa pelea. La lucha empezó el día que esta ideología nefasta se levantó en contra de la Torá. Y por eso no es casualidad que gran parte de los movimientos socialistas, por no decir todos, se han levantado en contra también del judaísmo, ¿no? Uno de los bastiones más grandes que tenemos en Israel de moral, de ética, y miren ellos cómo han sufrido la persecución socialista, principalmente en la Europa del siglo XX. Yo creo que no es casualidad, y creo que así como fueron por ellos, un día también golpearán a su puerta por usted, por sus valores y por lo que usted ha podido atesorar de la Torah. Agradecemos la compañía de Jessica en esta tarde, en esta noche, en este día de nuestro podcast soyhebreo.fm. Muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan, y recuerden que nos pueden encontrar en YouTube. Si ha sido de su agrado este podcast, no olviden no solamente darle like aquí en YouTube, sino también compartirlo con sus amigos, con sus cercanos, y el debate queda abierto, ¿no? ¿Qué haría usted? Si quiere, responda en los comentarios. ¿Qué haría usted para enfrentarse a esa ideología nefasta llamada socialismo? Muchas gracias y muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Shalom.